Muy bien, entonces como les decía, ¿sí? La posición en la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, volvamos al carbono. El carbono tiene el número 6, entonces tiene 6 protones. Entonces quiere decir que tiene 6 electrones. ¿Queda claro? El protón, ¿sí? Tiene un protón en el núcleo, ¿sí? Y tiene un electrón. Acuérdense que siempre el oxígeno, tiene 8 protones y va a tener 8 electrones, ¿sí? El flúor tiene 9 protones, va a tener 9 electrones. Entonces, siempre son electroneutros. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quería que recordaran, bueno, es que va a haber, ¿qué? Va a haber isótopos. Es decir, por ejemplo, tengo el hidrógeno, pero acá también, ¿quién estaría? Estaría el deuterio, porque tiene un protón. Y también estaría el tritio, que también tiene un protón. Entonces, como tienen un protón, son isótopos del hidrógeno. ¿Queda claro? ¿Sí? Son isótopos del hidrógeno, pero son más pesados. Este tiene un protón y tiene un neutrón. Y este tiene un protón y tiene dos neutrones. ¿Queda claro? Entonces se llama deuterio porque pesa el doble del hidrógeno. Acuérdense que el protón y el neutrón pesan lo mismo. ¿Sí? Este pesa 3 veces lo que pesa el hidrógeno. ¿Está bien? Son isótopos del hidrógeno. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de protones. ¿En qué van a variar? Van a variar en el número de neutrones. Por ejemplo, el hidrógeno no tiene neutrones. El deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. ¿Queda claro? Y lo mismo con los otros isótopos. El carbono, ¿sí? Tiene isótopos. El hidrógeno tiene isótopos. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Dejemos esto, como les digo, a ver, lo voy a achicar y lo dejamos por ahí, guardado, por si lo necesitamos otra vez. No sé por qué no la puedo achicar. No lo puedo achicar. Entonces lo vamos a cortar. Y lo vamos a pegar acá más chiquito. Si lo pego más chico. Bueno, parece que ya cuando lo agrandé no lo puedo achicar. Bueno. Ahí está. Muy bien, entonces sigamos. ¿Dónde estamos? Estaba acá, ¿no? Entonces lo de los isótopos, como les digo, es algo que muy probablemente no lo tomen. Sí aparece la palabra isótopos cuando se hacen ciertos tipos de experimentos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque, digamos, así como tengo ¿sí? átomos, ¿sí? Y tenemos isótopos, como les dije, algunos de esos átomos son radioactivos, es decir, emiten energía. ¿Queda claro? ¿Sí? Al desintegrarse, ¿sí? Emiten energía. Y entonces uno puede seguir esa energía, esa marca energética uno lo puede seguir. Y eso para algunos experimentos es muy útil, ¿sí? Se puede, digamos, utilizar eso para realizar diferentes tipos de experimentos. Entonces, otra cosa, volviendo sí, a lo que estábamos viendo, muy importante es la diferencia entre átomo y molécula. ¿Está claro? Átomo, bueno, ya vimos lo que eran, ¿sí? Están formados por protones, electrones y neutrones. Hay diferentes tipos de átomos. Y las moléculas se forman por unión de átomos. ¿Queda claro? Por ejemplo, la molécula más simple de todas, la habíamos visto en la clase pasada, cuando se unen dos átomos de hidrógeno se forma el gas hidrógeno. Entonces una cosa son los átomos de hidrógeno y otra cosa es el gas hidrógeno. ¿Queda claro? Esto ya es una molécula. Entonces yo les había mostrado, ¿sí? Cómo la unión de dos átomos, cada átomo con su orbital y su electrón, ¿sí? Podían unirse, ¿sí? Y formar una molécula de hidrógeno, ¿de acuerdo? El gas hidrógeno. Pero esto ya es una molécula, entonces se forma un nuevo tipo de orbital.
Y si se fijan, este orbital que contiene los electrones mantiene unidos los núcleos, pero tiene una nueva estructura y los electrones, no es que este electrón sea de este átomo o de este, sino que se comparten, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recuerden que digamos, en la teoría actual, ¿sí? No me sale lo que quiero decir, los electrones estos están deslocalizados y forman una nube donde es mayor la probabilidad de encontrarlos, ¿sí? Están deslocalizados. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Cómo lo representamos este orbital cuando tenemos que dibujar las moléculas? Bueno, una forma de escribirlo es la fórmula, ¿no? Hidrógeno, H2, pero son dos átomos de hidrógeno y tenemos un enlace. En ese enlace están los dos electrones. Estos dos electrones que se comparten, ¿sí? Cuando los electrones se comparten entre dos átomos, hablamos de una unión covalente, un enlace covalente. Este es una unión covalente simple. Entonces, cada rayita representan dos electrones que se están compartiendo. ¿Queda claro? Y de ahora en más, ¿sí? La energía de la molécula, al menos lo que podemos aprovechar así más fácilmente, está en el enlace. ¿Queda claro? O sea, está en los electrones. Muy bien, sigamos. Entonces esa era la primera molécula que habíamos visto. Y les había dicho que, bueno, vamos a seguir viendo algunas moléculas. Por ejemplo, el metano. Entonces el carbono tiene 6 electrones en total, ¿sí? Pero 4 son de valencia, son los más externos. Entonces esos 4 electrones se van a, ¿sí?, compartir con 4 hidrógenos. Cada hidrógeno va a aportar un electrón y en total vamos a tener, ¿sí?, como había dibujado acá, 4 enlaces, ¿no es cierto? Y vamos a unir 4 hidrógenos, ¿sí? Entonces, cada enlace, fíjense, tiene 2 electrones. Entonces, el carbono se rodea en total de 8 electrones. Entonces, a eso lo vamos a llamar regla del octeto. Y ahora les voy a explicar, bueno, por qué es importante esta regla, ¿sí? Cuando se forman las moléculas. Entonces, la mayor parte de los átomos van a tratar de ¿qué? Van a tratar de tener alrededor de ellos 8 electrones. ¿Por qué 8 electrones? Para obtener una mayor estabilidad. Es decir, para que esta molécula no se la pase reaccionando y destruyéndose o formando otras moléculas. Es decir, para que esa molécula sea más estable. Entonces, para tener una mayor estabilidad, ¿sí?, los átomos se van a rodear con 8 electrones. A eso lo vamos a llamar regla del octeto. ¿Por qué 8 electrones? ¿Sí? Fíjense que acá hay un átomo que no lo cumple eso, ¿sí? El hidrógeno. Fíjense que el hidrógeno, vamos a usar otro color, el hidrógeno, ¿sí?, solamente necesita tener alrededor de él 2 electrones. Fíjense, este hidrógeno también, 2 electrones. Este hidrógeno, 2 electrones. Es decir, uno de él y otro que comparte con el carbono. El hidrógeno, 2 electrones. Entonces, el hidrógeno es una excepción, es la única que tienen que saber, a la regla del octeto. ¿Sí? ¿Cuántos electrones necesita tener alrededor el hidrógeno? El hidrógeno necesita tener 2 electrones solamente. Entonces, la mayor parte de los átomos, ¿sí?, necesitan tener 8 electrones alrededor. Van a cumplir con la regla del octeto. Y el hidrógeno, lo que ustedes tienen que saber, es que no va a cumplir con la regla del octeto y solamente necesita tener 2 electrones. Bueno, ¿por qué es eso así? Bueno, a ver si todavía sigue ahí guardada. Sí, acá está. Bien. Fíjense la tabla periódica. Me quedó enorme. Fíjense la tabla periódica. Exacto, porque se van a tratar de parecer ¿a quién? Se van a tratar de parecer al gas noble. Los gases nobles son estos que están acá en la tabla periódica, en color verde oscuro. El helio, el neón, el argón, el criptón y este que es el orgán, ya ni me acuerdo. ¿Sí? Oganesón, ya ni me acordaba de ese. Bueno, ¿sí? Entonces, los distintos, ¿sí?, átomos, cuando forman moléculas, van a tratar de parecerse al gas noble más cercano. Entonces,
el hidrógeno, ¿sí? Va a tratar de parecerse ¿a quién? Al helio. Por eso no cumple con la regla del octeto. En cambio, ¿sí? Fíjense, no voy a hablar de este, pero por ejemplo, hablemos de los que sí ustedes van a usar, ¿sí? Carbono, nitrógeno y oxígeno van a tratar de parecerse al neón, que si se fijan tiene el número 10. Esto quiere decir que tiene 8 electrones en su capa exterior, ¿sí? Y los demás, ¿sí? El fósforo, el azufre, ¿sí? El cloro y todos los demás van a tratar de parecerse al argón, que también tiene 8 electrones en su, digamos, en su capa de valencia, ¿de acuerdo? Y el hidrógeno trata de parecerse al helio, que tiene solamente 2 electrones. Tiene 2 protones, entonces tiene 2 electrones. Entonces, la mayor parte de los átomos que vamos a ver, ¿sí? Van a tratar de parecerse a los gases nobles, que tienen 8 electrones en su capa de valencia. Y el hidrógeno trata de parecerse al helio. ¿Por qué se tratan de parecer a los gases nobles? ¿Sí? Entonces, ¿eh? Todos estos son los gases nobles. ¿Por qué tratan de parecerse a los gases nobles? Desde el escritorio estoy compartiendo. No sé, ¿todos lo ven así? Ahí lo ves mejor, por ahí es por tu pantalla. Eso depende de la... ¿Es por el tema de la estructura electrónica? Claro, los gases nobles, ¿por qué se llaman nobles? Porque no reaccionan, ¿sí? Son átomos, ¿sí? Forman moléculas que no reaccionan, es decir, son muy, muy estables, por eso se los llama nobles. Son muy estables, igual lo saco ahora, ¿queda claro? Entonces, todos tratan de parecerse, ¿sí? A los gases nobles para tener mayor estabilidad, es decir, ¿similar a qué? Similar a un gas noble. Entonces, cuando esta estructura se parece a un gas noble, la molécula termina siendo más estable. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces lo que tratan de lograr es una configuración electrónica de mayor estabilidad. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo trata de hacer el hidrógeno, el carbono y demás. Muy bien, veamos otra molécula. A ver si esto... Veamos una molécula que tiene 2 carbonos y tiene 6 hidrógenos. ¿Sí? Este va a ser el etano. Entonces, como les dije, uno de los átomos más importantes que ustedes van a ver es el átomo de carbono. ¿Sí? Entonces ahí tengo un carbono, acá tengo otro carbono. Entonces, ¿cómo se forma esta molécula, no? Disculpa. Hola. Disculpa. ¿Sí? Y vamos a tener, ¿sí? Como lo dice ahí, 6 hidrógenos. Muy bien. Entonces, fíjense que se va a cumplir de nuevo con la regla electrónica del octeto, ¿no es cierto? Exacto, ¿sí? Entonces, fíjense, cada carbono queda rodeado de 8 electrones. 4 que son propios, 3 que le están compartiendo los hidrógenos, 1 que le está compartiendo el otro carbono, ¿sí? Este carbono a su vez también queda con 8 electrones, o sea que también cumple con la regla del octeto. Y los hidrógenos no necesitan cumplir con la regla del octeto y están contentos con 2. ¿Qué claro? Muy bien, y de esa forma podemos sacar los enlaces. Bueno, todo esto lo vivieron alguna vez, ¿no es cierto? Sí, en el secundario lo tuvieron que ver. Así es. ¿Queda claro? De esa forma, al tener 8 electrones alrededor, se parecen a un gas noble. ¿Queda claro? Y tienen, entonces fíjense, es la estructura. Hasta que veamos un poquito más en la cuestión de la estructura. ¿Sí? Del etano. ¿Queda claro? Entonces, todos estos son enlaces covalentes simples.
Entonces son todos enlaces covalentes porque se comparten electrones simples. Todos son enlaces covalentes simples. ¿Queda claro? Muy bien, veamos algo un poquito diferente. Lo voy a empezar a hacer, ustedes, este va a ser el eteno, ¿sí? Ahora no voy a hacer todos los electrones, háganlo ustedes en casa si quieren, ¿sí? El eteno va a ser así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? De nuevo, cada carbono va a tener 8 electrones alrededor y los hidrógenos 2. Pero ahora vamos a tener un enlace covalente doble. ¿Queda claro? Es un doble enlace esto. Entonces acá hay 4 electrones en total. ¿Queda claro? Ese es el eteno. Y finalmente podemos tener, perdón, carbono 2, hidrógeno 2. Carbono 2, hidrógeno 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener un enlace triple. ¿Mm? Entonces en un enlace triple se están compartiendo 6 electrones en total. Entonces este es un enlace covalente triple. Este es el etino o acetileno también llamado, ¿sí? Acetileno. Muy bien, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería mostrar es que los enlaces, por ejemplo, carbono-carbono, ¿sí? Fíjense, los enlaces carbono-carbono podemos tener enlaces simples, uniendo carbonos, ¿está claro? Podemos tener enlaces dobles en algunos casos, ¿sí? O los enlaces triples, ¿está claro? Que pueden unir también los carbonos. Entonces podemos enlaces covalentes simples, enlaces covalentes dobles, enlaces covalentes triples. Cuantos más electrones hay, o sea, cuanto el enlace doble es más fuerte que el enlace simple. El enlace triple es más fuerte que el enlace doble. O sea, son más difíciles de romper. Y aparte tienen una configuración diferente. ¿Queda claro? Ahora eso vamos a hablar un poquito. ¿Sí? Entonces estos enlaces son covalentes, simple, doble y triple. ¿Estamos? Bueno. Después están los enlaces covalentes dativos, ¿sí? No los toman. Son enlaces donde un átomo le presta electrones que son de él a otro átomo, ¿sí? Por eso se llaman dativos, de dar. Después cualquier cosa vemos un ejemplo, ¿sí? Entonces, características de los enlaces. Entonces, los enlaces, ¿sí? Los más importantes que ustedes tienen que saber son los enlaces covalentes, ¿sí? Simples, dobles, triples, ¿sí? Estos enlaces covalentes también podemos llamarlos enlaces covalentes puros, entre comillas. Muy bien. Entonces acá va a entrar otro, esperen, vamos a ponerlo así mejor, porque si no estoy haciendo mal el cuadrito. Vamos de nuevo. Entonces, enlaces covalentes, ¿sí? Podemos llamarlos, ¿sí? Enlaces covalentes puros o enlaces covalentes polares, para que ahora vean la diferencia. ¿Sí? Los enlaces covalentes puros pueden ser simples, dobles, triples. ¿Está claro? Y los ejemplos son enlaces carbono-carbono, por ejemplo, dobles, también carbono-carbono, o enlaces covalentes triples, como el que ya vimos del etino. Muy bien. Sí, obviamente simple también el enlace carbono-hidrógeno también es un enlace simple, ¿queda claro? Entonces todos estos son ejemplos, vamos a marcarlos con color, ¿sí? Enlace covalente simple, simple,
doble, ¿sí? Triple. Esos son los ejemplos Profe, más una sencillos. pregunta. Sí, El enlace carbono-hidrógeno también es puro, o sea, no polar. claro, sí, fíjate, es simple. ¿Mm? Ahora vamos a aclarar eso, ¿sí? Acá está. Ok. ¿Eh? Bueno, como me dijiste, vamos a agregar los puros, son los no polares. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos, para terminar de entender esto de los enlaces, tenemos que agregar otro concepto más, que es el concepto de electronegatividad. Entonces, por un lado la regla del octeto y por otro lado la cuestión de la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la fuerza con la cual un átomo atrae a los electrones. ¿Y eso de qué va a depender? Bueno, va a depender de lo siguiente. Siempre ejemplos muy sencillos, ¿no? Para entender conceptualmente. Entonces, por ejemplo, el carbono tiene 4 electrones alrededor, ¿sí? Y entonces, para completar los 8 electrones y parecerse a un gas noble, ¿sí? Porque vieron, todos quieren llegar a la nobleza, igual que los seres humanos, ¿no? Todos quieren un título, ¿eh? Bueno, entonces, ¿sí? El carbono tiene 4 y le faltan 4, o sea, está en un 50% aproximadamente. Tiene un 50% y le falta un 50%. Muy bien. El hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón, pero él quiere parecerse al helio, entonces le falta 1. O sea que también está en un 50% de lo que quiere lograr, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Muy bien. El cloro. El Sí, cloro, ¿sí? El cloro, en cambio, ¿sí? Tiene, ¿qué? 7 electrones, ¿sí? Este tiene 4 electrones, le faltan 4. Este tiene un electrón, le falta 1. Este tiene 7 electrones y le falta solamente, ¿qué? Un electrón. Entonces está desesperado por este electrón. ¿Queda claro? Entonces, el carbono e hidrógeno son de electronegatividad, o sea, la fuerza con la que atraen los electrones. Están ahí en el medio, ni fu ni fa, ¿no? Electronegatividad media. Esto en química lo van a ver mejor, ¿no? En cambio, el cloro es de alta electronegatividad. ¿Por qué? Claro, hace enlaces iónicos, ya vamos a ver. Es de alta electronegatividad. ¿Por qué? Porque le falta solamente un electrón para transformarse en una estructura tipo gas noble. Entonces va a atraer a este electrón que le falta, lo va a atraer ¿con qué? Lo va a atraer con mucha fuerza, ¿sí? Obvio, es simplemente para que lo vean conceptualmente. Entonces va a atraer con muchísima fuerza este electrón, ¿queda claro? Entonces de alta electronegatividad, ¿sí? El ejemplo opuesto al cloro, ¿cuál es? Es el sodio. El sodio, si dibujamos los últimos orbitales, ¿sí? Esquemáticamente, en el anteúltimo orbital él tiene ya 8 electrones, o sea, en el anteúltimo orbital tiene 8 electrones, ¿sí? Pero tiene, para su mala suerte, un electrón más en su capa de valencia. ¿Queda claro? Entonces, ¿a él qué le conviene al sodio para parecerse? ¿Qué es más fácil? ¿Ganar 7 electrones o perder este? Claro, tiene que ceder. ¿Mm? Así es, ceder. Fíjense, Eliana y Debo. Yo no corrijo faltas de, porque yo también me equivoco, pero va con C, ¿sí? Ceder, cedo. ¿Eh? No, no hay problema, no hay problema. Estamos todos para aprender, desde lo que fuera, ¿sí? Pero como fueron las dos justo que lo escribieron, lo corregimos y ya está. Mejor. Pero sigan escribiendo, ¿eh? ¿Sí? Si no, me aburro terriblemente si ustedes no participan. Bueno, entonces, ¿sí? Lo que le conviene es ceder ese electrón. Entonces, la tendencia de este es ceder. Entonces, el sodio es de baja electronegatividad porque no atrae, sino que lo quiere expulsar. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, ¿eh? Y tenemos átomos de electronegatividad intermedia, de los que ustedes tienen que saber. ¿Sí? Ustedes tienen que saber el carbono, el hidrógeno
cloro y sodio, eso los tienen que saber, ¿sí? ¿Y cuál otro más tienen que saber? Tienen que saber el oxígeno, que tenía 6, ¿se acuerdan? Entonces, es de alta electronegatividad, acá vamos a poner muy alta, ¿sí? Entonces le faltan 2 electroncitos, entonces este es de alta electronegatividad, ¿sí? Porque le faltan 2 nada más. Y el otro que tienen que saber es el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5, o sea que también está bastante cerca. Pero le faltan, ¿qué? Le faltan 3. Es parecido al oxígeno, un poco menos. También es de alta electronegatividad. Ah, ¿cómo sabemos? La única forma de saberlo es estudiando, acordándoselo de memoria y agarrando la tabla periódica. Vos tenés que saber estos nada más. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro y sodio. Con eso ya estamos bien. Bueno, casi me atraganto con el agua. Claro, en la tabla te dice, hay tablas más completas que dicen el número total de electrones o solamente, o te dicen también los de valencia o las configuraciones, porque algunos átomos pueden cambiar, por ejemplo el nitrógeno. Pero bueno, ustedes igual van a ver que ustedes, lo único que van a tener que saber es carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, hidrógeno, y nada más, son muy, muy poquitos. Van a ver que son muy poquitos los ejemplos. Aparte acá los tienen ordenados. Baja electronegatividad, electronegatividad alta, muy alta electronegatividad, muy, 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 muy baja electronegatividad, a tal punto que este le conviene ¿qué? Este le conviene cede electrones, ¿queda claro? Entonces si quieren hacemos una tablita. Obviamente en química lo van a ver mejor, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, y el de menor electronegatividad, el sodio. Este cede electrones. ¿Queda claro? Muy bien. Ahí tienen el nivel, ¿ven? De electronegatividad. Este muy, muy baja. ¿Sí? Este media, ¿no? Están ahí. Pongamos la flecha acostada. Este un poco más alta y este más alta la electronegatividad. Y después estaría el flúor, que sería el de más alta, pero bueno, no importa. ¿Sí? ¿Estamos? Muy baja electronegatividad, media, alta electronegatividad, muy alta, muy, muy, muy alta. Bueno, ¿estamos? ¿Para qué me sirve esta cuestión de la electronegatividad? Para lo siguiente. Cuando se comparten los electrones, entonces, ¿se acuerdan que vimos el ejemplo del carbono y el hidrógeno? Entonces, en el caso del carbono y el hidrógeno, los electrones, el carbono atrae los electrones y el hidrógeno los atraen, pero los atraen con la misma fuerza. ¿Estamos? Los atraen con la misma fuerza. Entonces, como se atraen con la misma fuerza, los electrones se comparten en forma igualitaria. ¿Queda claro? Están a la misma distancia del carbono que del hidrógeno. Se comparten de forma igualitaria. ¿Está claro? Pongámoslo así. ¿Sí? Entonces el carbono y el hidrógeno están los dos contentos, tienen la misma fuerza y comparten perfectamente igual. Pero cuando yo pongo el oxígeno tiene mucha fuerza. Miren, acá está sacando músculo. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Ahí está el oxígeno. Entonces, él va a compartir su electrón ¿con quién? Con el hidrógeno. Pero el oxígeno tiene mucha más fuerza, es mucho más potente que ¿quién? Que el débil, hidrógeno. ¿Queda claro? Claro, y el hidrógeno ya tiene el octeto. Entonces ahí El sería, oxígeno también tiene el octeto, pero eso no es suficiente para él. Es muy angurriento, ¿sí? ¿Sí? El oxígeno, fíjate que lo voy a dibujar. También, no quería dar un ejemplo todavía. Simplemente veamos esto primero. Lo que yo les estoy mostrando
es que comparten el electrón. ¿Queda claro? Se está compartiendo. Pero el resultado de esto, ¿cuál va a ser? Como el oxígeno tiene mucho más fuerza, ¿por qué? Porque es más electronegativo. Ahora te muestro una molécula completa. Quiero primero que veas un enlace nada más. Esto es un enlace, ¿sí? Y esto es un enlace. Más electronegativo, este es menos electronegativo, tiene menos fuerza. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que los electrones van a estar más cerca de ¿quién? Se mueven más cerca del oxígeno. Y el hidrógeno, lo estoy agrandando, fíjense. Entonces el oxígeno, con toda la fuerza que tiene, atrae los electrones hacia él. Entonces, los electrones van a estar más cerca del oxígeno. En cambio, el pobre hidrógeno, fíjate, siguen compartiendo. Se siguen compartiendo. Pero están mucho más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Es como si el orbital este se deformara. Entonces, si yo lo dibujo de otra forma, imagínate que este es el oxígeno, este es el hidrógeno, ¿sí? Cuando eran, por ejemplo, dos hidrógenos que tienen la misma forma, el orbital tiene esta forma. ¿Queda claro? Más o menos igual. Pero ahora, ¿qué ocurre? El orbital se va más para el lado de ¿quién? Del oxígeno. ¿Queda claro? Esto indica que los electrones, ¿sí?, pasan más tiempo donde cerca del oxígeno y menos cerca del hidrógeno, ¿sí? El orbital es como que está deformado. Los electrones están más cerca del oxígeno. ¿Y los electrones qué carga tenían? ¿Se acuerdan? Tenían carga negativa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Tenían Sí. carga negativa los electrones. ¿Sí? Entonces, estos electrones, claro, van a formar... Estos electrones le van a dar que una zona de densidad, la letra delta, de densidad de carga negativa cerca del oxígeno. Y como los electrones que tienen carga negativa ahora están lejos del hidrógeno, recuerden que acá, ¿qué es lo que hay en el centro del átomo del hidrógeno? Hay un protón. Entonces, como los electrones se alejan, cerca del hidrógeno va a haber una zona de densidad de carga negativa. ¿Por qué? Porque acuérdense que era lo que tenía que ocurrir. La carga positiva, si estaba cerca de la carga negativa, la sumatoria me daba igual a 0, era neutro. Pero cuando las cargas negativas se alejan de esta carga positiva ahora no está anulada por completo. Esperen, acá va densidad de carga positiva, ¿sí? Esta carga positiva no está anulada completamente, sino que está anulada parcialmente. Entonces ponemos densidad de carga positiva. ¿Por qué? Porque este electrón que tenía que, ¿se acuerdan?, anular esta carga positiva, ahora está más lejos. Entonces, algo de fuerza, ¿entienden?, tiene esta carga positiva. Entonces tiene una densidad de carga positiva. Acá, en cambio, ¿se acuerdan? El oxígeno, ¿sí? Si se acuerdan, tiene 8 protones. Bueno, no importa, ¿sí? Tiene 8 protones. Muy bien. Entonces, la cuestión no importa, olvídense de lo que les iba a mostrar para qué complicarlo. Los dos electrones, estos, ahora están más cerca de ¿quién? Del oxígeno. Entonces, el oxígeno era neutro, pero ahora tiene un electrón extra más cerca de él. Entonces, esta zona cerca del oxígeno va a tener densidad de carga negativa. ¿Por qué? Porque este electrón no está compensado con los protones que tiene el oxígeno. ¿Queda claro? Entonces, este electrón, que en realidad era del hidrógeno, al estar más cerca del oxígeno, le va a dar a la zona cerca del oxígeno una densidad de carga negativa. Entonces, estos electrones se comparten los electrones, pero están más cerca de ¿quién? Del oxígeno. ¿Sí? Pero están más cerca del oxígeno. En promedio podemos decir. ¿Queda claro? Del oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que cerca del oxígeno va a haber una densidad de carga negativa. Y como el hidrógeno
el electrón lo tiene más alejado, va a haber una densidad de carga positiva. Entonces, ¿qué se genera? Se genera un enlace covalente. ¿Por qué es un enlace covalente? Porque se comparten los electrones. Un enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque hay densidades de carga, hay polos. Hay una zona de densidad de carga negativa y una zona de densidad de carga positiva. ¿Queda claro? Cuando yo tenía, por ejemplo, el enlace entre el hidrógeno y el hidrógeno, ¿sí? La densidad de carga era 0. No había diferencias de carga. Esto es neutro. ¿Queda claro? Cuando yo tenía el carbono unido a los hidrógenos, cada enlace también tenía densidad de carga 0. ¿Queda claro? Entonces toda la molécula tiene densidad de carga 0. No hay, los enlaces se comparten perfecta, ¿queda claro? Equitativa. En cambio, el enlace covalente polar, ¿sí? Se comparten en forma desigual. Eso genera ¿qué? Polos. ¿Mm? Un polo con densidad de carga negativa y un polo con densidad de carga negativa. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de un dipolo. ¿Mm? ¿Queda claro? Así es. El oxígeno tiene más fuerza que comparado con ¿qué? Con el débil hidrógeno. Si fueran dos de la misma fuerza, por ejemplo, dos oxígenos, el enlace sería puro otra vez. ¿Queda claro? Muy bien, se va a cortar, seguimos en la próxima. Entonces, en los enlaces covalentes puros, en todos estos no polares, la densidad de carga es 0. En los enlaces covalentes polares siempre va a haber densidad de carga negativa y siempre va a haber densidad de carga positiva, es decir, se generan dipolos. Por ejemplo, enlace oxígeno-hidrógeno, enlace nitrógeno-hidrógeno, ¿sí? La densidad de carga negativa siempre va a estar del lado del oxígeno y la densidad de carga positiva del hidrógeno. La densidad de carga negativa cerca del nitrógeno y la densidad de carga positiva cerca del hidrógeno. ¿Sí? Estos son los enlaces polares que ustedes tienen que saber. Oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno. ¿Sí? En cambio, los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono son enlaces puros o no polares, donde la densidad de carga es 0. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces,